Vivo, 14 de noviembre, son las 8:12 de la noche. Lo prometido es deuda. Estamos con fiesta aquí en todo lo que es Ecoemotions, festejando lo que es el tercer aniversario del Centro de Capacitaciones de Ecografía Obstétrica. Y dentro de las diversas actividades que hemos planteado en este mes de noviembre, hemos querido dar este tema que va a ser obviamente una transmisión en vivo que no va a quedar grabada en plataforma, hago la aclaración. Así es que compartan en este momento esta transmisión porque va a estar buenísima. Vamos a hablar el día de hoy durante más de una hora, calculo yo, todo lo referente a cómo redactar un informe ecográfico. Así es que tenemos hoy día bastantes sorpresas, más allá del tema del gran contenido que tenemos temático, de imágenes, de preguntas en cuanto a entrenamiento de cómo deben de redactar su reporte. También tenemos un sorteo para todos los asistentes. Les comparto un poquito qué es lo que vamos a sortear el día de hoy. Buenas noches, qué gusto verlos, ¿ah? Buenas noches, Patricia, Angie. Buenas noches, Katy, Aidín, Ángela, Freddy, Mirce, Rosalinda, Jorge, Mayuri de Ecuador, Maribel, Macy, Yulisa de Cusco, Edith Castro, Elmer, Jessica Rodas, Maribel, Edith, Marisa Borges, Iselda, las que son puntuales. A ver, Jessica Aguilar, Olin Álvarez, Glenny Tiña, mi querida Glenny, Betsy, Grecia Villegas, Celia Zacarías, desde Argentina, si no me equivoco, mi querida Celia, Karina Copara, Ruth Ruiz, Mary Julca, Jacqueline Noriega, de Aspronor, buenas noches, Lau Castillo, buenas noches, bienvenidos, Sandra Fabián, mi querida alumna estrella, ¿cómo estás? No podías faltar, ¿ah? Madre Feliz, Carolina Revilla de Ancash, no me acuerdo la parte exacta, pero de Ancash. Katy Aranda, Lisset, Ostetra Córdoba, buenas noches. Katia Pizarro, Gladys Yaulema de Ecuador, Deri Condori de Juliaca, Wilber Vaquera, Annalise, mi querida Annalise, también buenas noches. Les cuento que tenemos un súper programa este día. No tenemos la frecuencia de hacer muchas transmisiones en la página, quizás se puede volver a repetir, habría que preguntar a la audiencia si es que así lo quiere, pero el día de hoy hemos querido dar un tema con toda la información que podamos, así es que vamos a aprender a redactar un informe ecográfico. Les repito, la transmisión no va a quedar grabada en plataforma, así es que no se desconecten y además de eso pasen la voz a los obstetras para que se conecten en este momento. ¿Qué vamos a sortear hoy por aniversario? Les cuento. Por estos 3 años de Ecoemotions, vamos a tirar la casa por la ventana con muchas actividades, sorteos, concursos. Ya algo se estarán ya enterando por la página de los fanpages de Obstetra Gloria Moreno, por el fanpage de Sociedad, por el fanpage de Ecoemotions, en donde estamos haciendo concurso de TikTok, estamos haciendo varias capacitaciones que de verdad antes no la hemos hecho. Así es que está buenísimo. El día de hoy, para poder participar del sorteo, necesitas compartir la transmisión en tu muro en modo público y etiquetar a obstetras en tus comentarios durante la transmisión en vivo. Además de eso, obviamente, a más etiquetas, más opciones de ganar y que te veamos presente durante toda la transmisión en vivo. Obviamente esto lo vamos a medir porque cuando vamos haciendo las preguntas durante la transmisión, tienes que responder, así te equivoques, así estés en lo correcto. El verte participar nos avisa de que estás obviamente conectado con la clase, porque esto viene a ser como una clase. Te comento que tenemos estos super packs tétricos con tomatodos, mascarilla personalizada, tenemos el lanyard, obviamente tenemos el morral, tenemos varias cositas para ustedes en un pack obstétrico que se ha hecho con todo cariño para los obstetras. Y vamos a sortear varios packs obstétricos, también vamos a sortear varias medias becas para los diferentes cursos online. Vamos a justamente al final preguntar a qué curso quieres aspirar a la media beca. Y también algo que me han pedido mucho,
es hacer sorteo de rotación por el centro de entrenamiento. Quieren rotar y conocer la tecnología del Volutracer Opus, así es que el día de hoy vamos a hacer sorteo para poder rotar por el centro de entrenamiento. Así que todas las obstetras que quizás no han podido aún conocer esta maravilla de tecnología, pues es el momento de ingresar al sorteo cumpliendo pues con los pasos que les acabo de dar. Así es que pasen la voz, va a estar buenísimo el día de hoy y empezamos. ¿Qué les parece? Buenas noches, sí, me dice Jennifer. Buenas noches, Jesús Bedregal, Giovanna Gosme, Yani Hurtado. Mi querida Yani está pero de largo y hoy día hemos aperturado grupos desde las 9 de la mañana ahí dando clases, pero continuamos porque hay que poder, pues, obviamente, compartir mientras podamos. Mientras la vida nos permita compartir, aquí está, obviamente, siempre la obstetra Gloria Moreno para un poquito dar de su poca o mediana experiencia hacia sus colegas. Así es que vamos a comenzar. Empezamos, mis queridos obstetras. ¿Qué factores externos en la redacción de un informe ecográfico van a influir, obviamente, en su calidad? Porque cuando nosotros hablamos de informe ecográfico, nosotros tenemos que ver la calidad de ese informe, ¿cierto? Entonces, aquí yo quiero que vayamos más allá de solamente basarnos a compartir un modelo de informe, sino de verdad a identificar los factores que intervienen. Por ejemplo, ¿cuántas veces tú has visto que en un informe ecográfico te coloquen las limitaciones que pueden haber? Por ejemplo, la colaboración de la paciente. ¿Has visto que digan en un informe, la paciente colaboró conmigo, la paciente estuvo apurada, la paciente está dolorida, eso hace que no pueda hacer la ecografía? Entonces, hay ciertos conceptos que yo quisiera que ustedes comprendan que deben de ser colocados en un reporte, sobre todo cuando lo hace un obstetra. El enfoque de esta capacitación va enmarcado en la atención del obstetra en ecografía, como un resguardo legal, obviamente, si es que hubiera algún inconveniente con la finalización de esta prueba con la paciente. Por lo tanto, es importante que nosotros, si es que nos vemos limitados, lo coloquemos en el reporte. Como me dice aquí Mademoiselle Kaki, tenemos, por ejemplo, una limitación que es la obesidad mórbida. Muy bien, exactamente. Eso lo tendríamos que colocar en un informe ecográfico. Además, tenemos también otro factor externo, por ejemplo, que mi paciente colabore o no con mi ecografía. Lo tengo que colocar. Si mi paciente está dolorida, lo tengo que escribir en mi reporte. Si mi paciente tiene de repente que irse rápido al trabajo, tengo que colocarlo. Eso me va a limitar. Me voy a sentir apurada. Si mi paciente es cesariana anterior, también influye, obviamente. Tiene cierta influencia. Si mi paciente tiene abundante tejido adiposo, si quizás presenta alguna cicatriz en la piel a causa quizás de una quemadura, a causa de alguna cirugía, pero de repente mi paciente tiene piel queloide, y esto pues ocasiona que la imagen no sea la misma que una paciente que no tiene esto. Que a veces las cremas en la piel, dependiendo de la densidad de las cremas, todo esto genera pues cierta imagen que no deberíamos de tener al momento de explorar, obviamente, obstétricamente al feto. La posición de la placenta también influye. Por ejemplo, una placenta corporal anterior no me va a dejar ver con tanta claridad al bebé a diferencia de una placenta posterior. ¿Por qué? Porque tenemos que ir más centímetros en profundidad, ¿cierto? La posición y el tamaño fetal, por ejemplo, un bebé que esté con el dorso anterior, la espalda obviamente hacia arriba, vamos a tener quizás una mala visualización del corazón. En general hay muchísimos factores que si tú encuentras, quizás por ahí alguno no esté colocado en lista, la miomatosis, muy bien mi querida Elisa Cupa de Chiclayo, mi maestra preciosa ahí de Chiclayo. Amiga, saludos hasta allá. Tenías que estar, obviamente, aquí en el aniversario de Ecoemotions, aunque sea en la transmisión. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Quizás por aquí alguno se me pase, como la miomatosis que mencionó Elisa. Alguno de los factores que tú encuentres
que a ti te limita la observación de las estructuras en tu ecografía que realices, pues tiene que ir escrito en tu informe. Los obstetras somos muy cuidadosos con nuestra anamnesis, con nuestra historia clínica, pues de la misma manera, a la hora de redactar un informe, como obstetras tenemos que también tener, obviamente, estas observaciones escritas. Muy bien, Sandrita. El oligohidramnios también vamos a tener limitaciones en cuanto a la observación de las estructuras fetales. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos más limitaciones de lo que habíamos pensado. Muy bien. Entonces, en base a algunos datos que hemos estado compartiendo, quiero que veamos esta imagen. A ver, perdón, aquí. Y analicemos esta imagen. ¿Qué podemos decir en cuanto a limitaciones? Cuéntenme, a ver, ¿qué encuentran en esta imagen como limitación para la exploración ecográfica? Muy bien, Alicia, el embarazo múltiple también va a generarme una limitación porque van a estar obviamente más apretados, no van a tener mucho espacio estos bebés. En esta imagen, ¿qué limitaciones podemos nosotros tener? A ver, ¿quién empieza? Muy bien, Darío Paquillauri, desde Tumbes. El tejido adiposo. El tejido adiposo, obviamente, me va a generar una limitación. Cuanto más tejido adiposo, más limitación en la observación. El meteorismo también puede encontrarse a la hora de hacer ecografía. ¿Qué más? A ver, mioma, si es que hubiera, también es una limitación, pero en la imagen, a ver, muy bien. Poco líquido amniótico, me dice Elisa Cumpa. Sí, es cierto. Miren aquí la escasa cantidad de líquido amniótico. Obviamente no lo estamos midiendo, pero sí se ve que en realidad no es que haya abundante líquido. A ver, ¿qué más? Por ahí puede haber una contracción uterina. En esta imagen no, pero sí, bueno, es una limitación. Muy bien, Mario Villalba. La placenta anterior. La placenta está aquí. Y si tú te das cuenta, si sumamos la distancia de este tejido adiposo sumado a la placenta corporal anterior, tendríamos ¿cuánta distancia que recorrer con el ultrasonido? Tendríamos mucha más distancia. ¿Será lo mismo ver a un bebé con placenta posterior y delgada que a esta paciente? Obviamente no. El tener esta limitación me va a hacer que yo tenga una resolución de imagen no tan buena. ¿Qué más? Alguien por ahí todavía no me dicen otro factor que se ve por aquí. ¿Qué opinan de la posición del bebé? Miren, por aquí tenemos a un corazoncito que está en esta posición. Si yo estuviera haciendo un estudio del corazón, no tendría la mejor visualización porque no me encuentro en un corte de 4 cámaras apical, ¿cierto? Entonces, aquí como que ya tengo otro factor más limitante, la posición fetal, el líquido amniótico, la placenta, el tejido adiposo. Todos estos limitantes los debo poner en el reporte. Entonces, como primer consejo de esta transmisión, que se está haciendo con tanto cariño para todos ustedes, es que todo limitante que tú observes en la ecografía, tienes que escribirlo en tu reporte, ¿ya? Entonces, aquí preguntamos, ¿qué limita mi observación en esta imagen? ¿Qué limitará mi observación en esta imagen? ¿Qué debo colocar en mi informe ecográfico para resguardarme legalmente? Muy bien, Vivi, la posición fetal. Muy bien. ¿Por qué la posición fetal? Porque aquí lo primero que observamos es que este bebé tiene el rostro, esta zona de la cabeza, pegada hacia la zona de placenta. Si yo quisiera hacer una ecografía 4D, va a estar pegada la placenta a la cara. Tenemos, por ejemplo, el líquido amniótico, que en realidad en este corte estoy observando que no es que haya mucho líquido entre el feto, obviamente, y el espacio. No hay una ventana de líquido amniótico que me permita, por ejemplo, hacer una ecografía 4D. ¿Qué más? La placenta anterior, muy bien, Marjorie. El tejido también adiposo. Entonces, en general, nosotros estamos viendo que hay diversos factores que van a limitarme, ¿no? Entonces, la flexión, este bebé se encuentra
flexionado o hiperextendido. Yo creo que más hiperextendido, ¿ah? Entonces, está como que tirando la cabecita hacia atrás, ¿no? Entonces, hay muchos factores que aquí juegan en contra de mi observación de estructuras. Entonces, cerramos este primer consejo de la transmisión. Redacta tus limitaciones en tu informe ecográfico. ¿En qué parte voy a colocar estas limitaciones? Lo vas a poder colocar en luego del título de tu informe. Es decir, en la zona en donde nosotros colocamos el estudio ecográfico se realiza con tal tipo de transductor, con la paciente en decúbito, dorsal, etcétera, etcétera, etcétera. En esa zona tú puedes colocar las limitaciones o aquellos acontecimientos que quieras tú resaltar que son importantes al momento de hacer tu ecografía. ¿Ya? Muy bien. Así es que ya tenemos un consejo el día de hoy. Muy bien. Hacemos hincapié, ¿eh? Tienen que compartir la transmisión. Va a haber sorteo. Están buenos los premios. Y además que esta transmisión no va a quedar grabada. Así es que aprovechen el tema de que estén en vivo. Muy bien, entonces, ¿qué factores de la botonería van a influir en la calidad de las imágenes en un reporte ecográfico, obstetras? Primero, el ecógrafo tiene diversas teclas, diversas funciones, a veces no tenemos la experiencia de qué funciones obviamente tiene el equipo, pero sí hay algunas principales que tienes que conocer que pueden afectar la imagen. Por ejemplo, que no tengas una adecuada posición de foco, que el número de focos no sea el indicado, que la profundidad, por ejemplo, de tu imagen no sea la indicada y tengamos una imagen muy pequeña, que no le has hecho zoom a, por ejemplo, a un embrión o a un feto, que tengamos una ganancia exagerada o un rango dinámico mal seteado, un TGC que está mal configurado, etcétera. O sea, dentro de lo que es la botonería, que en realidad esto es un tema súper amplio, hay mucha botonería que influye en la calidad de una imagen. Entonces, si nosotros tenemos una imagen que no tiene una buena calidad, ¿tendremos por ende un reporte ecográfico en el cual confiar? Habría que hacer esa pregunta. No vamos obviamente a aprender el día de hoy todos los botones de un ecógrafo, porque ese es otro tema, pero sí tenemos que ser muy cautos en que esta botonería tenemos que conocerla como obstetras. ¿Cuántas veces tenemos un ecógrafo en el centro en el que trabajamos y a veces ni siquiera se utiliza? Entonces tenemos que tener todo el conocimiento, obviamente, en cuanto a ecografía para poder debatir, para poder refutar algún informe. ¿Ya? Entonces, en cuanto a botonería, para hacer una pregunta y cerrar este punto, este factor del informe ecográfico. En esta imagen, por ejemplo, ¿qué podríamos nosotros como obstetras observar? Por ejemplo, si a ti te llega un informe y te dicen la longitud corononalga en este feto es tanta y tiene tanto de edad gestacional, ¿te quedas contento con este informe? ¿Qué haces? ¿Mm? A ver, sería interesante saber cuál es la opinión de los obstetras. No, yo creo que a nadie le gusta esta foto, ¿cierto? ¿Qué tiene de malo esta foto? ¿Qué puedes observar? ¿Qué tiene de mala esta imagen? A ver. ¿O qué se podría mejorar, ¿no? Para poder aceptarla. Muy bien, Elisa. Tendríamos que tener a un feto horizontalizado que se encuentre en una posición neutra en corte sagital medio. Muy bien. No es la posición adecuada para una LCN. Importante, Dana. Muy bien. El foco aquí presente no está en la posición adecuada, no se encuentra. La ganancia y profundidad no es la adecuada. Más que nada la ganancia, ¿no? Esa ganancia se ve que está incrementada y deberíamos realizar un ajuste. Muy bien. Muy bien. No está, o sea, a nadie le gustó esta imagen. Y eso es lo importante. Yo creo que ya a estas alturas, estando en el 2021, luego de tantos años de capacitación en ecografía, muchos de los obstetras en diferentes lugares, tanto del Perú como de otros países que también están con conocimientos ya de ecografía, podemos tener la capacidad
de no dejarnos engañar con imágenes como estas, en las que simplemente ven una silueta y a veces hacen mediciones. O sea, nuestra capacidad de conocimientos hace que nosotros ya no nos conformemos con cualquier tipo de medición. Y eso es justamente el rol que se cumple mediante este tipo de capacitaciones. Muy bien. Hay mucho que trabajar en cuanto a optimización, ¿cierto? En cuanto a corte y en cuanto a optimización. Muy bien, obstetras. Entonces, yéndonos al tema, porque eso fue solo la introducción, vamos a empezar a hablar de los informes ecográficos en la gestación. Comenzando a hablar de los informes ecográficos en el primer trimestre. Claro que sí, Darío, hay que tener cierta capacidad de auditar las imágenes, porque recuerden que nosotros basamos nuestra opinión del caso de la paciente, nuestro manejo que podamos tener con las pacientes o decidir si derivamos o no derivamos con las imágenes. Y yo creo que aquí ya nadie se conforma con solo leer un reporte. Eso debe ser algo que debe de concordarse entre todos. O sea, nadie, ningún obstetra debe conformarse con solo leer un reporte, ir a la conclusión y aceptar lo que diga el reporte. Tenemos que tener esa capacidad crítica de poder ver si el informe ecográfico coincide con las imágenes que están adjuntas, porque la imagen debe hablar muchísimo más que el reporte. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Muy bien. Acuérdense que hay sorteo, ¿ah? Voy a hacerles recordar para que no se queden fuera del sorteo, porque a veces me dicen, no, usted no nos hace acordar. Hay sorteo de medias becas, sorteo de packs obstétricos, varios, y aparte de eso hay sorteo de rotación por VoluTracer. Así es que, obstetras, muchísima suerte. Para eso tienes, ahí está abajito las instrucciones, etiquetar y compartir la transmisión en tu muro en modo público. Muy bien. Tenemos también, muy bien, Elisa. Tenemos que aprender a describir en el informe, porque un error que se comete es usar una plantilla de informe. Por ejemplo, hoy día yo voy a compartir contigo una plantilla de un informe ecográfico obstétrico, tanto de primer trimestre como también de segundo trimestre. Me lo han pedido mucho, así es que lo he querido hacer en transmisión pública y vamos a sacarle captura a el informe que vamos a compartir, porque recuerda que esta transmisión no va a quedar grabada, ¿ya? Porque va a ser un montón de información que se va a dar. Entonces, en buena hora para los que están conectados en vivo, que son los que siempre obviamente nos siguen en las transmisiones. Esta plantilla que nosotros podamos tener no significa que simplemente yo le modifique las medidas y la imprima, sino que yo tengo que tener siempre cierta coherencia y eso se logra con los conocimientos que uno va formando. Ahí voy a poder yo ir aportándoles algunos cambios en los modelos, pero tienen que saber que el trabajar con plantillas es un arma de doble filo, porque algunos nos confiamos de la plantilla. Nos confiamos en la plantilla y solo cambiamos las medidas. Y eso no debe de pasar, ¿ya? Se tiene que poner al final del reporte qué porcentaje de malformaciones no se pueden ver por la ecografía que se está realizando. No, no es una obligación, Mario. Acuérdate que, bueno, estamos hablando de ecografías obstétricas, ¿no? La ecografía obstétrica, si bien es cierto, no es una morfológica, en los cortes de los planos 20, de los 20 planos de la ecomorfológica, estamos descartando más de 50 malformaciones, pero no por eso voy a decir descarto el 100%. ¿Por qué? Porque existen otras malformaciones adicionales que en otros cortes obviamente se pueden ir descartando. No es algo que se sugiera. Nos complicamos legalmente si decimos eso. La idea es resguardarnos. Muy bien, muy bien. Alison, solo hay que compartir para participar, compartir la transmisión en tu muro y etiquetar obstetras, así como están colocando muchos nombres de sus colegas aquí en los comentarios. ¿Ya? Muy bien, muchísima suerte. ¿Ah? Ya nos veremos ahí en la sede de práctica a los que se ganen la rotación de VoluTracer. ¿Ya? Empezamos. Informes ecográficos en el primer trimestre. Tenemos diversos escenarios que se van a dar cronológicamente según avanza una gestación.
Lo primero que vamos a tener en una gestación es que el endometrio va a empezar a tener ciertos cambios, comenzando porque aquí tenemos a un endometrio que se encuentra grueso y además que se encuentra más blanco, perdió las 3 líneas de que sea un endometrio trilaminar de fase proliferativa y estas características a nosotros ya nos dan un indicio de que estamos frente a una gestación. Pero aquí vamos a tener 2 escenarios importantes. Uno es que la paciente venga con una prueba de HCG positiva y otro escenario es que la paciente venga sin ningún tipo de prueba de embarazo. Cuando nosotros estamos frente a una paciente que tiene este endometrio y que no tiene prueba de HCG, yo voy a estar frente a una conclusión ecográfica que quiero que sea compartida, y es que yo debo de colocar en mi conclusión, luego de describir arriba las características que observo ecográficas, un endometrio engrosado de etiología determinada o de causa desconocida. Porque si yo coloco, por ejemplo, gestación inicial, gestación incipiente, estoy cometiendo un error. Entonces, lo ideal es que se comparta qué conclusión debe ir. Es importante también que sepas que los diagnósticos que son clínicos no deben de ser ecográficos, ¿no? Acuérdate que la ecografía no te va a dar diagnósticos, no te dan hallazgos ecográficos debido a la interpretación de imágenes. Entonces, hay que ser muy cautos con lo que uno coloca en un reporte ecográfico. Lo siguiente es que si tu paciente con esta misma ecografía, con un endometrio grueso, con un endometrio ecogénico, tiene una prueba de HCG positiva, pues va a cambiar la conclusión. Ahora, con una prueba de HCG positiva, lo consecuente será que se coloque en el informe que estamos frente a una gestación de localización desconocida. ¿Por qué? Porque la paciente está embarazada debido a la confirmación por el HCG, pero ecográficamente yo no obtengo la visualización del saco gestacional. No puedo asegurar que el saco vaya a aparecer en el intraútero a nivel endometrial. Tampoco tengo la seguridad que sea un ectópico, ¿no? Entonces, como no sé en dónde va a aparecer ese saco, lo ideal es colocar gestación de localización desconocida, ¿ya? No el término de gestación temprana, sino trabajemos de forma protocolizada, ¿ya? Muy bien. Y aquí comparto con ustedes un modelo de reporte cuando nosotros estamos justamente con este tipo de imágenes. Podemos observar en la parte superior, vamos a ir viendo los casitos que estamos compartiendo. Aquí tenemos la descripción básica, ¿no? Todo informe ecográfico comienza con el estudio ecográfico o ultrasonográfico realizado con un transductor, siempre definir qué tipo de transductor usamos, en este caso intracavitario, y colocar el rango frecuencial. En este caso es uno de 5 a 10 megahertz y colocan con el paciente en decúbito dorsal, muestra tal cosa y hacemos la descripción. Siempre vamos a describir la vejiga. En el caso de una transvaginal se va a encontrar vacua al momento del examen sin alteraciones. El útero, vamos a, por ejemplo, aquí hacer una descripción primero de la posición, puede ser anteverso, anteverso flexo, retroverso, de un volumen conservado. La posición quizás esté central en la cavidad pelviana, puede estar también lateralizado, de bordes regulares, puede estar también tener bordes irregulares si tuviera, por ejemplo, miomas subserosos, de estructura homogénea, si es que no hubiera ningún problema a nivel de todo lo que es el miometrio. El útero, las medidas, por lo general cuando hay una gestación a veces hay un incremento de tamaño, pero a veces al inicio no hay cambios, por lo tanto simplemente a veces está conservado en su tamaño. Siempre dar las 3 mediciones en su diámetro longitudinal, transverso y anteroposterior. Luego tenemos una descripción del cérvix, en la cual vemos que es de aspecto normal, cuando así lo es. No evidenciamos a veces quistes de Nabot, y en este caso estamos haciendo la acotación de que el orificio cervical interno se encuentra cerrado. A nivel de endometrio es donde vamos a tener el cambio. ¿Por qué? Porque en el endometrio ya no pondremos pues endometrio trilaminar o endometrio secretor, sino vamos a decir endometrio engrosado, ecogénico. Miren, estamos colocando el grosor.
aumentado en su grosor en tantos milímetros, uniforme, sin evidencia de imágenes polipoideas ni colecciones en su interior. Puedes quizás colocar la unión miometrio-endometrio se encuentra definida, si es que así lo es, ¿no? Etcétera. Hay todo un tema de descripción según los criterios IETA de endometrio, pero que sí va a ser muy importante que seamos bastante descriptivos en esta zona, ¿ya? Entonces, viendo la imagen que he tenido hace un ratito, estoy colocando que el endometrio está ecogénico y engrosado. Luego tenemos una breve descripción en el reporte que les estoy compartiendo del anexo derecho, por ejemplo, donde hablamos de una trompa no delimitable, ya que es importante que sepan que las trompas no se ven por ecografía si es que están sanas. El parametrio conservado, el ovario se encuentra de forma y volumen normal, las medidas, estamos dando las 3 mediciones, puedes dar también el volumen, y siempre colocar si es que el número de imágenes foliculares que observas o de repente encuentras un cuerpo lúteo, colócalo en este caso. También la especificación del fondo de saco de Douglas, si es que encuentras una discreta cantidad de líquido, quizás se encuentra libre. Y en cuanto a la impresión diagnóstica, hallazgo ecográfico o conclusión ecográfica, vamos a tener 2 puntos importantes. Engrosamiento endometrial de etiología determinar, que es justamente esa primera conclusión que compartí contigo. Y como segundo punto, estamos definiendo que a los ovarios no tenemos alteraciones. Siempre poner la sugerencia, en este caso, como todavía no tengo la verificación de un examen de HCG, lo voy a sugerir. Sugerimos un HCG subunidad beta, si quieres especifica, si es que quieres cualitativo o cuantitativo, dependiendo claramente cómo estamos manejando el caso. Aquí tenemos otro modelo de reporte. Ya no voy a repetir lo que ya hemos estado mencionando, vamos a irnos directamente a la zona de cambio. Por ejemplo, en endometrio, engrosado, ecogénico, de tantos milímetros de grosor. Esto se mantiene. Aquí la diferencia es que mi paciente está viniendo al consultorio ecográfico con una prueba de HCG positivo. Esa acción tiene que estar escrita en tu informe. Si no está escrita en tu informe, ¿cómo podrías colocar gestación de localización desconocida? No debe quedar solamente en nuestro conocimiento, sino tiene que estar en el informe. Ahora, esto me permite colocar gestación de localización desconocida. También podemos aclarar cómo se encuentran los ovarios. Y la sugerencia ya no será, pues, se sugiere HCG, sino se sugiere un control posterior en unos 10 días o en unas 2 semanas para poder verificar la aparición del saco gestacional. Buenas noches, ¿cómo vamos? Ya veo que se conectaron Delcy, Leslie, Andrea, Bertita, Cintia, Fátima, Nelly. Buenas noches. Esther, Fiorella, Isabel, Nancy, Floricienta, Dorita, Diana. Uy, vamos más. Muy bien. Bienvenidos a la transmisión. Ahora tenemos esta imagen. Veamos. Aquí tenemos una imagen de un útero y se ve el endometrio. Estamos observando aquí una imagen en la que este circulito redondo de paredes gruesas es el saco gestacional. Este saco gestacional está bastante pequeño. Si yo lo midiera, me daría menos de 10 milímetros y voy a tener aquí un problema, y es que los ecógrafos no están arrojando la medición en cuanto a edad gestacional con medidas menores a 10 milímetros. Eso sucede con la mayoría de equipos. Déjenme decirles que en actualización existe ya, por ejemplo, las tablas de Niver en las cuales ya se puede hacer la medición de sacos gestacionales que tienen obviamente menos de 10 milímetros. ¿Sabes? Eso es un dato bastante importante y actualizado. Entonces, lo he visto en la marca Sonoscape. No sé si es que por ahí en la tabla de Niver lo han visto en otro tipo de marca. Sería interesante saberlo. Pero en los modelos de Sonoscape lo he encontrado y me pareció súper importante, ya que incluso existe pues toda una adecuación a que el ecógrafo no te arroje la medida de edad gestacional. Entonces, si es que en caso estuviéramos frente a un ecógrafo convencional,
que no me va a dar la edad gestacional con medidas menores a 10 milímetros, yo lo describiré, pero en la conclusión yo voy a colocar gestación de 4 semanas más menos 4 días por saco gestacional. ¿Sí? Entonces, ¿por qué coloco esto? Porque todos sabemos por literatura que el saco aparece por vía transvaginal a las 4 semanas. Entonces, estamos dando un promedio, un intervalo correcto de edad gestacional. Ya si queremos ser más precisos o precisas, pues vamos a utilizar la tabla que les mencioné que he encontrado en Sonoscale. ¿Ya? Entonces, es importante que podamos tratar pues de ser precisos. Ahora, el hecho que yo dé una edad gestacional por saco gestacional es relativo más que nada para saber el tiempo de embarazo, pero no me va a servir tampoco para hacer datación. Por ejemplo, si yo quiero sacar fecha probable de parto, no puedo utilizar yo esta medida de saco gestacional. Solamente es una medida que me va a ayudar hasta que aparezca el embrión. ¿Ya? Entonces, ya cuando ya yo tengo la presencia del embrión recién, yo puedo ver el tema de la fecha probable de parto. Es importante igual aclarar esos conceptos. Muy bien. Y aquí tenemos el modelo de informe para este caso del saquito gestacional. Vamos a irnos a lo que ha cambiado, el endometrio. Aquí tenemos un endometrio desidualizado con presencia de un saco gestacional, siempre colocar la forma, en este caso puede ser una forma elongada, una forma ovoidea, de bordes regulares o irregulares, ¿no? Cuyo diámetro medio es tantos milímetros. Puedes colocar, no se evidencia, por ejemplo, presencia de embrión por la precocidad de la gestación, siempre tratar de ser lo más descriptivos posible, ¿ya? Entonces, tenemos también aquí la impresión diagnóstica para esta foto, en las cuales concluiríamos con una gestación de 4 semanas más menos 4 días por DMSG. Ojo, siempre colocar por qué está sacando la edad gestacional. Si alguno por aquí hace la valoración de la edad gestacional por SG, es decir, por saco gestacional, asumimos que están haciendo solamente una medida y lo ideal es hacer un diámetro promedio. Hacemos la aclaración, ¿ya? Tenemos también aquí la sugerencia, aquí se sugiere un control posterior en unas 2 semanas, ojo, para ver obviamente la presencia del embrión, ¿ya? Bienvenidos a todos los que se están conectando. Muy bien. Seguimos entonces. Y justamente ese DMSG, para muchos quizás, porque por ahí he visto algunas caritas que me mandan con lagrimita, yo sé que aquí tenemos obstetras que tienen conocimientos en ecografía, otros que quizás no tienen tantos conocimientos en ecografía. Por tiempo, obviamente, hay cosas básicas que sí puedo compartir y quizás otras que quizás no voy a poder. Lo ideal aquí es compartir todo lo de informes ecográficos. ¿Cómo se mide ese DMSG? El diámetro medio de saco gestacional es justamente el promedio de las 3 medidas ortogonales del saco gestacional. Aquí, por ejemplo, tengo yo al saco gestacional en corte longitudinal, aquí al saco gestacional en corte transverso y están haciendo las mediciones, 3 medidas, y esas 3 medidas va obviamente a promediarse dividiéndose entre 3. Se suma y se divide entre 3. Eso es el DMSG. Eso justamente es lo que se ha hecho y se está teniendo la medición promedio, ¿ya? La vesícula vitelina, vamos a hablar ligeramente de esto, pero tiene que también describirse en la ecografía de primer trimestre. A veces es una estructura olvidada, yo siempre les menciono así a mis alumnos, porque muchas veces ni la miran. Y realmente la vesícula vitelina nos habla de muchísimas cosas, porque alteraciones con su tamaño o en su morfología puede indicarnos pues algunos probables problemas en la gestación. Entonces, aquí estamos viendo que este círculo ecogénico es el saco vitelino y debemos de hacer una descripción en el informe. Entonces, vamos a tener al saco gestacional, al amnios, la cavidad amniótica y de forma extraamniótica al saco vitelino. Tenemos aquí algo muy importante. A ver, vamos a hacer una pregunta aquí. En esta imagen tenemos a un saco gestacional, observamos el contorno del saco gestacional y
en una de las paredes, llamémosla anterior o posterior, yo tengo una reacción decidual que definir. En esta imagen, cuéntame, ¿dónde está la reacción decidual? ¿Se encuentra anterior o se encuentra posterior? A ver, ¿quiénes me dicen? Los tromes de ecografía, ¿dónde están? Buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hoy día hay sorteo, ¿ah? Etiqueten obstetras y se comparte la transmisión en el muro. Recuerden que esa transmisión no va a quedar grabada, hago la aclaración. Así es que la idea es que se conecten en vivo lo más tempranamente posible. A ver, por aquí la mayoría dice anterior, por ahí dicen posterior, algunos dicen porque está retroverso. ¿Podemos definir que está retroverso o anteverso? ¿Cómo será? ¿Se podrá definir? Vemos vejiga, vemos la muesca. Ojo, hay que ver eso. Y aquí, por ejemplo, vamos a definirlo. O sea, aquí tenemos a un transductor. Ahora vamos a completar el transductor, ¿ya? Lo ideal es que nosotros identifiquemos en dónde es que está la vejiga para poder definir si es que está en relación directa a la vejiga, esta sería la pared anterior y esto obviamente sería la reacción decidual, ¿ya? Si nosotros tuviéramos que el útero se encuentra en otra posición, pues a veces podemos tener a la pared posterior aquí. Eso lo tendríamos primero que definir dónde está la vejiga, cosa que no se ve en la foto, ¿ya? Entonces, aquí básicamente lo que quiero que logren es observar esto, la reacción decidual. Esta reacción decidual se ve pues que está en esta zona, eso lo tendría yo que colocar en un informe, y lo otro es este pedacito de colección. Puede ser una colección o puede ser un hematoma, ¿ya? Cuéntenme, esto que estoy observando aquí, ¿qué consideran ustedes que es? ¿Colección o hematoma? Claro, no se ve la muesca. Muy bien. No se ve vejiga, definitivamente. Por eso que no puedo explicarlo. Muy bien, Elisa. Perfecto. Colección. Excelente. ¿Por qué es una colección? Porque para hablar de colección es importante que sepas que esto está depositado justamente en esta cavidad vacía del endometrio, en esa cavidad virtual, ¿no? No está comprometiendo a la reacción decidual, no tiene ningún contacto con esta reacción decidual. La reacción decidual se ve íntegra, no se ve que haya habido un desprendimiento y está bastante alejada de la reacción decidual. Por lo tanto, esto va más compatible con una colección. Recuerden que tenemos una colección fisiológica que se va a dar por un sangradito implantacional en las primeras semanas, por lo cual pues no debemos de confundir colección con hematoma. No todo lo que tú veas, como una imagen negrita cerca al saco gestacional va a ser un hematoma. Entonces hay que un poco afianzar con esos conocimientos, ¿ya? Entonces hay que tener eso en cuenta. No es el tema hablar de colecciones y hematomas, pero igual vamos viendo eso. Aquí, en cuanto a lo que es endometrio, ¿qué colocaría yo en el informe aquí en este caso? Que el endometrio está desigualizado, que tiene presencia de un saco gestacional de bordes regulares de tantos milímetros de diámetro medio de saco gestacional, en cuyo interior observamos a un saco vitelino de tantos milímetros. Acuérdate que el saco vitelino, si es que es redondo, se mide en una medida, incluso si es que fuera alargado, podemos hacer un diámetro promedio. Definimos también en el informe la reacción coriodecidual, si es que es anterior o posterior, si es que lo defines correctamente. Obviamente, si tú haces la ecografía, lo vas a hacer. Y colocamos si es que vemos alguna colección fisiológica en cavidad uterina o si es que se ve un hematoma, que también podría haber. ¿Cómo concluimos aquí en este informe? Como gestación de 5 semanas. ¿Por qué pongo 5 semanas? Porque aproximadamente cuando la vesícula vitelina está presente, estamos con 5 semanas por vía transvaginal. Y ponemos ovarios sin alteraciones ecográficas. Se sugiere control posterior en una semana. La medida sigue siendo por DMSG. ¿Por qué en una semana?
porque aproximadamente a las 6 semanas aparece el embrión. Muy bien. Y aquí tenemos el concepto de lo que es la LCN. La longitud corononalga. Sí, exacto, don Mari. Es muy buena sugerencia. La LCN se va a utilizar desde la visualización del polo embrionario, desde más o menos las 6 semanas que aparece, hasta que llegamos a la longitud corononalga de 84 milímetros, ¿ya? Se puede hacer la medición por vía transvaginal o transabdominal. Lo ideal es tener un buen corte del bebé de perfil, que es el corte medio sagital, el bebé que esté horizontalizado y magnificada la imagen, ¿ya? Ahí faltó escribir magnificado. También medir la mayor longitud posible. Ahora, existen diferentes nombres para esta LCN. Algunos le dicen LCN, longitud corononalga, otros LCR, longitud coronorrabadilla. Algunos le pueden decir LEM, longitud embrionaria máxima. En general, es la medición más larga que uno pueda tomar en la foto correcta y la posición correcta del embrión. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estamos viendo a un embrión que se encuentra horizontalizado. Estamos viendo aquí a la cabecita. Tenemos aquí la zona caudal, la parte de la pared anterior del abdomen. Y ese perfil justamente es lo que se busca para poder hacer la longitud corononalga. Es importante que sepas que el ultrasonido tiene una forma de viajar de esta manera en la pantalla del monitor debido justamente a la predisposición que tienen sus cristales en la cabeza del transductor y que esto obviamente va a hacer que horizontalizando la imagen tenga obviamente una mejor medida. Voy a colocar los puntos y debes buscar que así lo hagan en los puntos más distales de tu silueta de embrión y aquí obviamente haremos la medición para la longitud corononalga, ¿ya? Aquí tenemos, miren, longitud corononalga 20.8, edad gestacional 8 semanas 5 días. Y esto lo pasamos al informe. A nivel de endometrio, estamos frente a un endometrio desidualizado con un saco gestacional en el cual tenemos bordes regulares, en cuyo interior observamos un saco vitelino, siempre coloca la medida, y un embrión de tantas medidas, en este caso 20.8 milímetros. Como ya tenemos embrión, tenemos que colocar el número de latidos por minuto y puedes incluso especificar el modo en el cual lo estás realizando el registro. Por ejemplo, en modo M, si es que estamos respetando los principios ALARA de seguridad, o en modo pulsado, Doppler pulsado. También colocar la reacción coreodesidual en qué pared está, anterior o posterior, y si hubiera pues una colección o un hematoma. Tenemos entonces como conclusión, en base a la imagen ecográfica anterior, a una gestación activa de, por ejemplo, 8 semanas y 5 días, más o menos 4 días, siempre trabajamos con un intervalo de error, y ahora ya no hablamos de DMSG, diámetro medio de saco gestacional, sino empezamos a hablar de que se va a tomar esta medida por LCN. Ovarios sin alteraciones ecográficas y siempre la sugerencia, se sugiere control posterior. Por el tiempo que tiene de 8 semanas, la ecografía que yo voy a sugerir va a ser la ecografía de tamizaje o cribado genético. ¿Ya? Muy bien, obstetras. Hasta aquí voy a hacer un stop. ¿Ya? Son las 9. ¿Ah? Seguimos. Seguimos, ¿no? Estamos aprendiendo un poquito más. Hemos hecho ya informes ecográficos de primer trimestre. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta para luego seguir con segundo y tercer trimestre? Claro que sí, Jesús. Puedes colocar gestación única activa desde que ya vemos al embrión. Sí, GUA. Lo que sí sugiero es que no lo abreviemos, es mejor escribirlo. Gestación única activa de tantas semanas y tantos días. Ecografía de tamizaje o cribado genético. Sí, Florcita. Se sugiere la ecografía genética entre las 11 a 13 semanas, 6 días, pero recuerden que por el tema de la visualización del descarte de la herniación fisiológica de pared abdominal, sugerimos mejor las 12 semanas, ¿no? En donde se ve todo mejor.
En la sugerencia de la ecografía genética debemos recalcar hasta qué semana podemos realizarla. Por supuesto, Dan Mari. Mejor si es que damos un intervalo de fechas y no trabajamos en semanas. Exactamente, Melissa Cumpa, estamos conectadas. Cuando es un embarazo múltiple, colocas pues si la gestación es dicoriónica, monocoriónica, diamniótica, monoamniótica. Ya tienes que especificar la amnionicidad y corionicidad. Y obviamente se va a colocar la edad gestacional del embrión o feto mayor, ¿ya? Esa es la forma como se trabaja. Y obviamente puedes, ya cuando estemos en segundo o tercer trimestre, colocar el percentil, sí, de crecimiento de cada producto. ¿A partir de cuántas semanas se dice embrión y feto? El punto de corte son 10 semanas, en donde ya concluye la organogénesis. Hasta ahí le llamamos embrión, pasado eso le llamamos feto. ¿Cómo definimos aquellas formaciones quísticas o lúteas de los tres primeros? Quiste lúteo, no hay otro. Cuerpo lúteo, más que quiste es un cuerpo lúteo. Muy bien, Dana. La pregunta, ¿hasta cuándo hago yo la LCN? Más que guiarnos por semana, como consejo, guiémonos hasta la medida de 84 milímetros. Pasas los 84 milímetros y ya haces ya lo que es biometría fetal. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien, entonces continuamos porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Perfecto. Entonces, vamos a ver ahora los informes de segundo y tercer trimestre. Miren, ya son las 9, hemos empezado a las 8. Ahora, recordarles que estamos en vivo y que esta transmisión no va a quedar grabada, así es que no se desconecten. Y pasar la voz para que los obstetras puedan beneficiarse con esta transmisión. Hay bastante información que se va a compartir. Aparte del sorteo, ¿no? Muy bien. En segundo, tercer trimestre, tenemos aquí que primero identificar la presentación del producto, ¿no? Para poder hacer una biometría, para poder hacer tus cortes anatómicos, lo primero que tienes que definir es cómo viene tu bebé. Así como hacemos las maniobras de Leopold en nuestra gestante y como que dibujamos en la barriguita a nuestro producto, de la misma manera va a pasar cuando hacemos la ecografía. No haré maniobras de Leopold, obviamente, porque tengo un transductor, pero sí vamos a tener que hacer como cierto dibujo mentalmente de cómo está viniendo posicionado. Me va a ayudar a que yo tenga un recorrido ya conocido. Voy a responderte yo. Aquí hay que saber que aquí estamos trabajando, cuando hablan de 8 semanas entre embrión y feto, se está hablando de una edad concepcional, ¿ya? Cuando hablamos de las 10 semanas como punto de corte en todas las guías ecográficas, es porque en ecografía hablamos de edad gestacional. Hay que diferenciar la embriología de la edad gestacional que se maneja en ecografía. Por eso la diferencia de 2 semanas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la presentación, si nosotros tenemos a nivel de la zona suprapúbica colocado el transductor y tengo esta visualización, tengo estas tres alternativas en cuanto a ver la presentación del bebé. Si yo estoy en la zona suprapúbica en corte transverso, ¿cómo es el corte transverso? De esta manera y con la muesca apuntando a la derecha de la paciente. Si yo veo esta imagen redonda de líneas blancas, es la cabeza, por lo tanto esto va a ser una presentación cefálica. Si es que yo hago la ecografía y encuentro pues a la zona, por ejemplo, por aquí al fémur, por aquí la zona de las nalguitas, esto es una presentación podálica. Si es que no encuentro nada y solo líquido amniótico, podría estar frente a una posición transversa o un bebé, un feto que está oblicuo. Puedo también encontrar el dorso, la columna del bebé en esta zona. Eso también sería una posición de un bebé en transverso. ¿Ya? Eso como a grosso modo para indicar cómo identificar la presentación. Ahora, ¿qué alternativas, qué opciones voy a tener para poder describirlo? Por ejemplo, puedo estar frente a un feto longitudinal cefálico derecho, puedo describirlo como longitudinal cefálico izquierdo, también podría estar
en la variante longitudinal podálico derecho, longitudinal podálico izquierdo. Puedo estar también frente a un feto transverso con dorso anterior, con el polo cefálico a la derecha. Puedo estar también con el mismo feto transverso, dorso anterior, pero con el polo cefálico a la izquierda. Y aquí les dejo pues todas las descripciones posibles que podríamos tener, ¿no? También podemos tener al dorso posterior en el transverso, podríamos tener al dorso también podríamos tener la situación en oblicuo y aplicando la misma descripción que en el transverso. Entonces, lo importante es que sepas que la situación, podríamos estar frente a una situación longitudinal, en descripción ecográfica en transverso o oblicuo. Y en cuanto a presentación, que es lo que vamos a tener en la zona suprapúbica, puede ser cefálico, podálico, puede ser que esté la columna vertebral, eso sería que tenemos que hablar del dorso, ¿no? El dorso hacia dónde se encuentra hacia la pared anterior o hacia la pared posterior, y en la posición es en donde está obviamente la espaldita, ¿no? Del bebé. Entonces, ser lo más descriptivos posibles para poder obviamente con el nombre que nosotros describamos, dibujar prácticamente visualmente cómo viene ese bebé. Muy bien. Jimmy, buenas noches. Respondiendo a tu pregunta, ¿hay doble eco? ¿Tengo mal audio? Me dicen que tengo un problema de un eco. Que yo sepa, ¿no? A ver, me confirma si estoy con un buen audio. Y respondiendo a la pregunta de Jimmy, la biometría es cuando ya la longitud corononalga excede los 84 milímetros, ¿ya? Por favor, confírmeme que el audio está bien para poder continuar. ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Gracias, Sandrita y Elizabeth. Muy bien. Perfecto. Entonces, tenemos buen audio. En cuanto a lo que es la biometría fetal, tenemos que considerar en la ecografía de estos trimestres a los parámetros más usados y si, por ejemplo, por ahí tenemos que no concuerda la fecha de última regla con esta biometría, podríamos usar parámetros que no son tan usados. Por ejemplo, todas las ecografías van a tener al diámetro biparietal, a la circunferencia cefálica, a la circunferencia abdominal y a la longitud de fémur consideradas, pero si es que en caso nosotros vemos que no concuerda, podría también colocarse en el informe al diámetro occipito frontal, a una longitud de pie, una longitud renal o un diámetro transverso cerebelar, ¿no? Etcétera. O incluso hacer el ecopuntaje de la maduración de la cisura de Silvio y lo colocamos ahí como un referente y que relacionamos de esta manera la edad gestacional, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos dos imágenes de las tablas ecográficas que manejamos nosotros, en el cual tenemos al plano transtalámico y al plano transventricular, en el cual ya saben nuestros alumnos que aquí tienen su material de realidad aumentada en estas tablas. Hay un aplicativo en Play Store en el cual se puede descargar el app de Ecoemotions AR y pueden ver material de realidad aumentada aquí en estas imágenes. Es importante que sepan que el diámetro biparietal, por ejemplo, se puede medir en cualquiera de estos dos cortes. Está aceptado. A veces pueden ustedes ver que lo hacen en el transventricular y como estamos acostumbrados a hacerlo en el transtalámico, podemos asumir que quizás se estén equivocando y no es así. Puede hacerse la medición en cualquiera de los dos planos, ¿ya? En cuanto al diámetro biparietal y la circunferencia cefálico. Pero la sugerencia es que se empiece a utilizar el plano transventricular. ¿Por qué? Porque vamos a visualizar la vista de lo que es el ventrículo lateral, si es que estuviera dilatado o no. Algo que a veces se pasaba cuando hacíamos la medición en el plano transtalámico, ¿ya? Entonces, como sugerencia, tienen que saber que en cuanto a auditoría, cualquiera de estos dos planos están siendo aceptados. Para lo que es la circunferencia abdominal, sí tener mucha cautela con respecto a que se haga en el corte transversal y no oblicuo. Me dicen, Cuyay Urpi.
En realidad no va a ser una medida exacta, es un aproximado, les dejo el dato, utilizan la longitud de fémur y la multiplican por 7, por lo general eso es una regla que hacemos algunos ecografistas, cuando quieres evaluar, decirle el tamaño a la paciente, o algunos se ponen a medir todo el torso, luego la cabeza y luego las piernas, el fémur, tibia, peroné, ¿no? Pero en general no es una medición exacta, ¿no? Porque sabemos que el bebé pues está flexionado y no es que podamos hacer una medición tan exacta. Igual espero que haya respondido a tu pregunta. Tenemos aquí las imágenes de circunferencia abdominal, en la cual nosotros podemos ver a este bebé en corte sagital medio, en donde han hecho dos cortes, una línea roja y una línea azul. La línea roja es un corte transverso, en la cual, si tú te das cuenta, la separación de la piel al espacio en donde se va a observar la imagen de parte de lo que es la inserción del cordón umbilical, hay bastante espacio de separación. Y esto es lo que se observa aquí, ¿no? Aquí la vena umbilical está totalmente separada de lo que es la piel de la pared abdominal. Eso es una forma de cómo tú definas que realmente se está respetando que no sea un corte oblicuo. Mientras que la línea celeste aquí tenemos, mira, un espacio reducido en cuanto a la zona en donde tú ves la inserción de la vena umbilical. Por eso es que aquí, por ejemplo, en esta imagen prácticamente se ve que la vena umbilical está pegada a la piel. Este corte es un corte oblicuo, es decir, es un corte que no deberíamos aceptar. Es cierto, se ve circular, pero no es un corte que se acepte, ¿ya? Entonces, lo ideal es tener una imagen en donde tengamos al seno portal, esta curvita vista, pero que no tengamos la zona de la vena umbilical pegada a la piel. Ya eso como un consejo rápido de calidad de esta medida. Por ejemplo, aquí errores que se cometen puede ser la visualización de lo que es el riñón o a veces la glándula suprarrenal. Tenemos la visualización de una vena umbilical pegada a la piel o aquí la visualización de lo que es el pulmón. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado en no tener visualización de estas estructuras en la circunferencia abdominal. En cuanto al fémur, procurar que esté horizontalizado, como está en la imagen, que el espesor, tanto en las zonas distales como en la zona céntrica, sean las mismas para no tener obviamente un adelgazamiento en la zona central, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el ángulo que enzonas al fémur. Procurar no hacer la medición en artefactos en las zonas distales, sino tener una muy buena visualización. Dar de preferencia al fémur que está más anterior en relación al fémur posterior, ya que si no me daría una imagen curva, ¿ya? Muy bien. Están participando, ¿ah? Ya vi, porque son justamente los que van a ingresar al sorteo. Perfecto. Y tenemos aquí el modelo del informe ecográfico. En el punto número 2 del informe ecográfico se va a desarrollar todo lo que es la parte de biometría fetal. Se colocan los 4 parámetros de la biometría fetal con sus medidas en milímetros y posterior a eso va a darnos como resultado el peso fetal aproximado, que sería en este caso 554 gramos, ¿ya? Sandrita, sí, hay muchos lugares en donde enseñan mal los cortes, sí. Y eso pasa a veces cuando hacen pantallazo de de algunas guías, pero la guía no estaba bien con la foto, sino eso se explica a veces en congresos en donde te explican en video y a veces te toman la captura mal al video, ¿no? A veces sucede eso. Y de repente es algo que es sin querer, pero están informando a veces mal. Tienes razón, Sandrita. Muy bien. Y tratar de horizontalizar al fémur, tratar de medir correctamente, ¿no? Entonces, básicamente, cuidando los criterios de la biometría fetal, nosotros vamos a tener un ponderado mucho, mucho más exacto. Y recuerden que estamos también en Perú, a veces la longitud de fémur aquí puede ser un poco menor que en algunas tablas, pero aquí puedo yo informarles que ahora se trabaja internacionalmente con las tablas Intergrowth 21, ya en alguna transmisión he enseñado cómo se ingresa, pero pueden buscar en Google Intergrowth 21, ingresar los datos y ingresas el dato del peso transformado en kilos, ingresas también el dato de la circunferencia cefálica y luego eso haces el cálculo y te va a arrojar un percentil, ¿no? Algunos decían
vamos a ver las tablas de Hadlock o de repente otras tablas ecográficas. Ahora de frente uno va a las tablas de Intergrowth 21, ¿no? Entonces pueden ir averiguando al respecto. Es un estudio internacional en el que casi ya está consensuado a nivel internacional. Puedo tener diferentes siglas en cuanto a la medición de la biometría, por ejemplo, CC, HC, PC, circunferencia cefálica, las siglas en inglés HC y perímetro cefálico. También en cuanto a circunferencia abdominal, pueden ustedes también verlo en el informe a veces como perímetro abdominal y pueden colocar a veces peso fetal o ponderado fetal, ¿no? Eso está aceptado y puede verse estos cambios en el informe ecográfico. En cuanto al informe, sugeriría que se adjunte esto. Sugeriría que el reporte tenga la visualización de las curvas de crecimiento, ¿ya? Muy bien, Mari. Exacto. Pasada la semana 10 es el fémur, porque ahí ya terminamos con la formación de los huesitos y de los órganos. Muy bien. Nosificación. Muy bien, entonces esta curva de crecimiento la tiene todos los ecógrafos obstetras. Algunos no lo manejamos. Hay que aprender a que el equipo nos arroje esta curva de crecimiento. Y aquí todo lo que tengamos en peso entre 10 a 90 está bien. Debajo de 10, pequeño para edad gestacional. Más de 90, grande para edad gestacional. Voy a tomar agüita, si no me voy a terminar atorando. Y aquí tenemos varios porcentajes o percentiles. Aquí, por ejemplo, está el del ponderado fetal, el peso, y tenemos percentiles también de cada medida de la biometría. También tenemos medidas de percentiles del hueso nasal, del cerebelo, de la cisterna magna, etc. Es decir, que si nosotros hacemos mediciones, a veces no necesitamos a todas las tablas ecográficas que existen, sino que nuestro mismo equipo ya viene con las tablas ya ingresadas, y si nosotros damos correctamente los datos al equipo, el equipo tabula y nos dice si es que está aumentado o reducido de tamaño, ¿ya? Pero hay que saber trabajar en la realización de las ecografías. Muy bien, luego de la biometría, obviamente por tiempo no puedo hablar tan exhaustivamente de muchas cosas, pero tenemos que también indicar en un informe el sexo fetal, si es que es femenino, con el signo del grano de café o pan francés. Tenemos que hablar también de lo que es el sexo fetal masculino, si es que vemos el signo de la chimenea, el signo de la tortuga, etc. Y sí les sugiero que para cuando colocan en un informe ecográfico el sexo fetal, lo coloquen si es que están seguros o seguras. A ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Si es que en esta imagen, por ejemplo, vamos a poner un videíto, me van a decir ustedes qué sexo fetal ven, ¿ya? A ver. Muy bien, Darío, exacto. Para que nos arroje toda esa tabulación de percentiles, hay que ingresar la fecha de última menstruación. Exacto. Incluso podemos hacer datos comparativos ingresando el DNI y el ISA. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Angelita, también. A ver, ¿qué sexo fetal tiene? Me van diciendo, ¿ah? A ver, afinen sus ojitos. Ah, sumario, ¿qué tal el ojo? Primerito que todo. ¿Vieron o no vieron? Y ahí se vio, se las he puesto trancas, pero ahí se ve. No lo he puesto clarito porque justamente lo que quiero es que lo identifiquen. Ahí se ve, ¿ya? Acá. ¿Ya? Masculino, perfecto. Muy bien. Entonces, el sexo fetal pueden colocarlo en la descripción del informe de la parte anatómica. Por ejemplo, aquí les he dado una breve descripción como modelo: cráneo morfológicamente normal, paredes torácica y abdominal conservadas, corazón con 4 cavidades y pulmones normales, vísceras abdominales conservadas, extremidades de tamaño y forma adecuado para la edad gestacional. Obviamente esto es un informe básico. Hay varios patrones de modelos de ecografía. En realidad, el modelo de ecografía es lo de menos, lo importante es que lo sepas describir, que sepas hacer el cambio. Por ejemplo, tienes una ventriculomegalia, ya no pondrás cráneo morfológicamente normal, sino diremos, pues no, se aprecia a nivel del cráneo, ventriculomegalia,
lateral, bilateral, de repente leve, moderada o severa, ¿no? Entonces, dependiendo de la medición. Entonces, es importante que sepamos hacer el cambio en el informe. Tener el reporte no lo es todo, sino hay que tener también el conocimiento de base para poder adecuar el informe a lo que nosotros encontramos o los cambios que se suscitan entre un paciente y otro, ¿ya? Muy bien. Y en cuanto a lo que es el bienestar fetal, se evalúa pues el registro cardíaco, ¿no? Podemos hacer nuestro registro cardíaco en el modo, a ver, ¿qué modo es este? ¿Qué modo estamos viendo de la ecografía aquí? En donde están haciendo el conteo de latidos. A ver, ¿qué modo de la ecografía tenemos por aquí? Ahí está, Angelita Corrales del Perú. Muy bien, Susana, María. Esto es un modo M, ¿ya? Muy bien, aquí están dejando un ciclo de diferencia. Esto también es importante de leerlo al momento de hacer el registro cardíaco. Y aquí tenemos el otro modo de registro cardíaco, que es el modo pulsado, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, están trabajando con la distancia de 2 ciclos, ¿ya? Entonces, es importante saber que el registro cardíaco, el conteo, se puede trabajar en cualquiera de estos dos modos en el segundo y tercer trimestre. A diferencia que en el primer trimestre sugiero que se imprima antes de las 10 semanas en modo M. Así llegues a escuchar latidos en muy poquito tiempo, sugiero que lo imprimas en modo M, por el tema pues del cuidado de los principios ALARA, porque sabemos que la sugerencia es no escuchar latidos antes de las 10 semanas. Tenemos aquí el componente del informe que habla del bienestar fetal, designar cuántos latidos tiene como frecuencia cardíaca. Además de eso, los movimientos fetales están presentes. Puedes agregar, si es que los observas, movimientos respiratorios y tono fetal, dependiendo la semana, obviamente, en que nos encontramos, ¿ya? Excelente. Nosotros estamos en un level muy bueno de ecografía. Yo me doy cuenta ya. Muy bien, entonces, tenemos aquí, en cuanto a placenta, no voy a poder hablar de toda la clasificación pues, que existe en cuanto a placenta, pero sí puedo dar el dato de cuando llamamos una placenta normoinserta. Y aquí es que trabajamos en base a más de 5 centímetros de distancia entre lo que es la placenta y el orificio cervical interno. Esto por vía transvaginal. Puede verse por vía transabdominal también, si es que está alta. Existe otra clasificación en que habla de norma inserta cuando es más de 2 centímetros. Eso es ya en base a un tema de manejo quirúrgico, ¿ya? Algunos seguimos trabajando con esta clasificación. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de la medición del espesor de placenta. Observen, estamos trabajando con una línea que va a estar a una distancia corta de la inserción del cordón umbilical y que va a trazarse de forma perpendicular en relación a la cara materna y a la cara fetal de la placenta. Ese espesor, si yo tengo el cuidado de hacer la medición correcta, pues me hablará de que si está engrosada o adelgazada, de ciertas relaciones con algunas patologías, ¿ya? Entonces, por eso es importante saber cómo medir el espesor placentario. Asimismo, tengo que identificar la posición de placenta, ¿no? En cuanto a lo que es una placenta, por ejemplo, que esté corporal anterior, o de repente una placenta que esté aquí, corporal posterior, o una placenta que esté fúndica en forma de C, y ciertas variantes que también se encuentran a veces en la posición de placenta lateralizada, fúndica anterior, etcétera. Entonces, la posición de placenta tiene también que describirse. El grado placentario, según Granum, que también se está manejando todavía, el grado 0, grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo de la maduración, los cambios que hay en parénquima. Tenemos que evaluar cómo se ve la cara fetal de la placenta, si es que es recta, si es que tiene ondulaciones, si es que ya tiene inserción pero no llega a la cara materna, o si ya están formados totalmente los cotiledones, ¿no? Además, el parénquima de placenta, si es que está pues totalmente homogéneo, de repente tiene ciertos puntos, tiene ciertas comitas, o ya tiene calcificaciones bastante marcadas. Entonces, o a veces de repente, como en el grado 3, tenemos hasta la presencia de las lagunitas, ¿no? De Holz también que podríamos tener. Entonces, este grado placentario se define y también se va a colocar en el informe, así también con lo que es el líquido amniótico.
En cuanto al líquido amniótico, siempre vamos a trabajar dividiendo la barriguita en los 4 cuadrantes. Si es que se hace pozo mayor, igual tenemos que hacer la visualización de los 4 cuadrantes y ver cuál es el más grande. Igual, si es que fuera el lila, tengo que trabajar siempre con mis 4 cuadrantes, ¿ya? Entonces, sí hay un tema de consejos en técnica de que el transductor esté perpendicular al piso o la camilla de la paciente, tratar de no presionar mucho, y si tiene uno cuidado, pues va a dar mediciones adecuadas, ¿ya? Entonces, sí, como punto de actualización, siempre en todo informe ecográfico que tenga una paciente más de 16 semanas, debe de colocarse el lila. Esto no significa de que tú no coloques el pozo mayor, significa que sí o sí debe ir el lila. ¿Cuándo es que yo coloco adicional al lila el pozo mayor? Cuando yo quiero hacer un descarte de oligohidramios. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero descartar oligohidramios, yo le tengo que dar mayor confiabilidad. ¿A quién? A mi pozo mayor. Cuando yo quiero dar confiabilidad en un descarte de polihidramios, ¿a quién le hago caso? ¿Al lila o al pozo mayor? Al lila, ¿no? Entonces son ciertos conceptos que te van a hacer dar cuenta que no solamente es conocer los valores normales de un hila, que van entre 50 y 240 milímetros, sino que tienes que saber interpretar, ¿no? Estos valores para adecuarlos, obviamente, a nuestro manejo de nuestra gestante en los controles prenatales. El pozo mayor va entre 20 a 80 milímetros. Siempre la medición debes ver que sea así, forma vertical, que no se cojan partes fetales en la forma de la medida. No vaya a ser que por ahí oculto esté un cordón umbilical. Y hay que trabajar mucho en tener una adecuada medición, porque existen también factores que pueden alterar esta medición de líquido amniótico, sobre todo en la técnica, ¿ya? Jimmy, buenas noches. Nos dice, disculpe, ¿usted trae la placenta creta? ¿Se puede ver por ecografía? Sí. Hay signos ecográficos en 2D, también como hay signos ecográficos en Doppler. Y Florcita, muy bien, el grosor nos da una aproximación de edad gestacional. Muy bien. Aquí les dejo un modelo en el que está el informe ecográfico y en el punto 5 y 6 es lo que acabamos de ver, ¿no? En placenta están especificando la posición de la placenta, el espesor y el grado según grano. En el líquido amniótico están colocando no solamente el pozo mayor, acá es con Z, un error, pozo mayor, sino también puede ir el lila. Y también están describiendo que tiene un aspecto, obviamente, anecoico y homogéneo, y el volumen se encuentra normal para la edad gestacional. Y como último punto tenemos la descripción del cordón umbilical, en la cual vamos a describirlo como un trayecto tortuoso, aspecto espiralado. Esto, por ejemplo, nos puede dar indicios de que no hay un cordón corto, puede haber vasos de calibre conservado y sobre todo 2 arterias y una vena, ¿ya? Entonces, he querido dar algunos conceptos de todo lo que es informes ecográficos en estas casi 2 horas. Espero que de verdad esté ayudando a algunos con sus conocimientos. Y en la parte de la conclusión ecográfica obstetras, en la impresión diagnóstica, se debe de incluir siempre una conclusión final, no solamente describir. Es importante tener en cuenta que muchos no leen todo el informe, pero sí la conclusión. Por lo tanto, hay que tener mucha cautela con las palabras que utilizamos en esta parte. Debemos usar siempre la terminología ecográfica adecuada. No usemos diagnósticos clínicos. Si es que los llegaras a utilizar, puedes acompañar el diagnóstico clínico de la palabra a considerar y descartar, ya que no podemos confirmar un diagnóstico clínico por ecografía, porque podemos pensar en ese diagnóstico clínico. ¿Ya? Entonces, acuérdense, la ecografía son interpretación de imágenes, no estamos haciendo confirmación de diagnósticos clínicos. ¿Ya? Si es oportuno, puedes incluso proponer un diagnóstico diferencial. Supongamos que estás en la disyuntiva entre 2 conclusiones. Tranquilamente puedes tú colocar un diagnóstico diferencial en tu conclusión y puedes también sugerir recomendaciones de análisis, de interconsultas o de qué paso seguir a tu gestante en el informe. Y cualquier complicación que tú creas conveniente, así como las limitaciones, también deben de colocarlos en el informe. ¿Ya? Dentro de la conclusión,
tenemos aquí dos importantes. Sobre todo, colocar siempre gestación única activa de tantas semanas y tantos días, no colocar 22.6, por favor, tratar de colocarlo completo, y especificar por biometría fetal, si es posible, consignar mediante qué tabla ecográfica, puedes agregar ahí según HATLOC 4 o según HATLOC 3, etcétera, según qué tabla estás trabajando. También colocar como segunda conclusión, y esto es algo que siempre debe de estar, es el ponderado fetal se encuentra en el percentil, por ejemplo, 35, y si es que es adecuado para la edad gestacional. Ya hemos conversado de los valores de los percentiles para evaluar ponderado, y eso debe de estar en la conclusión. Ahora, existe la tendencia a que este concepto de la edad ecográfica ya no esté siendo colocada. Entonces, tenemos ya que ir manejando el tema de la valoración de los percentiles. ¿Por qué? Porque la paciente se confunde. Tenemos que colocar, por ejemplo, gestación de tantas semanas por FUR, es válido colocarlo en la conclusión y podemos poner ponderado fetal en percentil 35, adecuado para la edad gestacional. ¿Qué estamos haciendo con la ecografía? Valorar el crecimiento. Ahora, pero obstetra, yo ya estoy acostumbrada a poner gestación de tantas semanas y tantos días por biometría. Puedes colocarlo si gustas como un punto, pero siempre hablar con tu paciente que la edad que manda es la que van llevando en el control, porque si no, tu paciente termina más confundida, ¿ya? Entonces hay que tener mucha comunicación con la paciente y tener cuidado que colocamos en el informe. La sugerencia, si es que hasta este tiempo no se ha hecho una ecografía morfológica, pues que se la realice antes de las 24 semanas. Tener también la precaución de cómo sellamos, ¿no? En este caso siempre consigna que eres obstetra. No sugiero poner la palabra obstetra ecografista, muchas veces me han hecho esa pregunta, coloca lo que eres en tu título, obstetra, y tu número de colegiatura como obstetra. En el caso de los que tienen diplomado de ecografía obstétrica, lo colocan ahí abajo. Si quieren, colocan su registro. En realidad no están obligados a colocar un registro porque no hay un registro único de diplomado, sino son los registros de universidad. Y los que son especialistas, si tienen el título solamente y no han sacado registro, no coloquen obviamente el registro, pero sí deberían de tramitarlo, ya que la especialidad te permite sacar el registro a nivel de Colegio de Obstetras del Perú. Ambos estudios son considerados de posgrado según ley universitaria y ambos pueden hacer el sello del informe ecográfico. Hago la aclaración. María Fernanda, buenas noches. Para utilizar el ILA o el pozo mayor tiene que ver con la edad gestacional. El ILA se sugiere que siempre vaya pasada las 16 semanas, lo acabamos de mencionar. Muy bien, tenemos aquí el modelo que he compartido, pero en partes, de todo lo que es el informe ecográfico de segundo y tercer trimestre, ¿ya? Es un tema de que así dice el modelo, dice no válido para proceso legal, pero realmente todo informe ecográfico tiene valor, ¿no? Entonces, le dan más valor a las ecografías que son pues propias del Estado, pero acuérdense pues que a nivel de sector privado igual tienen el valor cuando a veces son convocados a un proceso. Muy bien. Si no corresponde la edad gestacional por FUR y por biometría fetal o LCN, sí, tienes que colocar, ¿saben qué? No, en la sugerencia tú puedes colocar, por ejemplo, me ha pasado, hace poquito nomás he tenido un caso en que yo he hecho la ecografía justo en el periodo de las 12 semanas a 13 semanas con 6 días y esa fecha, ustedes saben que es la fecha más exacta y más idónea para hacer datación de edad gestacional. Y pasa que esa edad gestacional con este tiempo en la ecografía no coincide con la fecha que están manejando su fecha de última regla y fecha probable de parto en la paciente. Entonces, he sugerido justamente en la parte inferior del informe de que hagan revisión nuevamente de contraste entre la fecha de última regla de la paciente y la edad gestacional por ecografía de la ecografía en el periodo de 10 a 13 semanas con 6 días. Con esto estás dándole indicios, oye, ¿sabes qué? Mira, esta ecografía es más exacta, así es que ten cuidado, no vayas a estar haciendo un mal manejo del control prenatal, ¿no? Sí podemos hacer esa sugerencia en la ecografía. Muy bien. Perfecto. Entonces, hemos estado 1 hora y media hablando del tema.
Sí, llegué a terminar. Quería terminar antes de las 2 horas. Dije, de repente no puedo lograrlo. Ya, yo que soy tan habladora, así es que parece que sí. Muy bien, hemos estado teniendo en cuenta quienes han estado compartiendo la transmisión en su muro y quienes han estado etiquetando. Así es que vamos a verificar, luego de terminada la transmisión, cómo es que han manejado lo de compartir en su muro. Vamos a ver quiénes han etiquetado y posterior a que ya lanzamos los ganadores, la transmisión se va a eliminar. Así es que compartan rápidamente la transmisión para que otros obstetras puedan revisarla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para un adecuado informe ecográfico, mis queridos obstetras? Tenemos que primero identificar los factores que van a influir al momento de tu redacción. Factores externos, factores de la misma gestante, factores fetales, factores de optimización de imagen, factores de posición del feto, etc. También tenemos que solicitar un tiempo idóneo para la realización de la ecografía, porque en general el tiempo influye en cuántas cosas vas a poder descartar, ¿no? No porque te demores mucho eres un capo en ecografía o no porque lo hagas en 10 minutos también eres un capo. Hay que saber, y yo creo que las imágenes hablan más de la calidad más que el tiempo de valoración. Y enviar obviamente a centros ecográficos por la calidad de las imágenes que vas a tener capacidad ahora de auditar y no pues por los porcentajes o comisiones. Yo creo que esto ya va desde un tema ético, saber a dónde derivar. Y aquí obviamente aprovecho en dar a conocer que nosotros estamos aceptando derivación incluso de colegas de obstetras hasta de regiones que nos están derivando a sus pacientes a la sede central en Magdalena. Están cordialmente invitados a poder hacer la derivación de sus pacientes con nosotros. Estamos atendiendo en la sede de Magdalena si gustan y pueden pedir informes de derivación. Ay, creo que lo tengo. Sí, acá está. Este es justamente el teléfono en el cual se pide informes del programa de derivación de pacientes. Entre obstetras hay un programa de derivación, obviamente con un tema de un ecógrafo que tiene una gran calidad de imagen y también para derivación de sus pacientes, todas las ecografías que sean obviamente del ámbito obstétrico, ¿ya? También para un adecuado informe ecográfico va a marcar la diferencia los conocimientos en ecografía obstétrica. Por mucho que estemos a veces en transmisiones que por vía virtual se dan cantidad, a veces no es que tengas una copia de un modelo de informe ecográfico, no es que entres pues a 1000 transmisiones gratuitas, sino que de verdad tengas una muy buena base en ecografía y que puedas pues aplicarlo y sobre todo también que puedas tener una asesoría de alguien que conozca el tema de ecografía. Acá hay muchos que son mis alumnos y saben, por ejemplo, que están trabajando, así sean egresados de 1, 2 años, 3 años de ecografía, y cuando están a veces en alguna duda en su trabajo, saben que me consultan y estoy para ustedes las veces que necesiten. Así es que esto es algo que no suele darse cuando en otros lugares estudian ecografía, así es que podrían ustedes tranquilamente entrar a esta gran comunidad de ecografía obstétrica que tenemos ya hace varios años y tener todo esto. Muy bien, entonces acuérdense que vamos a sortear estos packs obstétricos, vamos a sortear también las medias becas para los cursos online y vamos a sortear rotación por el centro de entrenamiento para todos los que quieran pasar por el Volutracer Opus, que es un sueño. Son un montón de años de experiencia pasando por ese Volutracer. Y invitar a todos a un curso online que nunca antes hemos dictado, les cuento, estamos preparando, y ya lo tenemos listo para la próxima semana, para el 21 de noviembre, vamos a, durante toda la tarde, hablar de lo que es la ecografía aplicada en los métodos de planificación familiar, todo el enfoque ecográfico de este tema. Y este curso está obviamente enmarcado solamente en el tema de la recaudación de la certificación, que va a estar solamente 20 soles por un tema de aniversario. Saben la gran mayoría que no hacemos cursos de medio día o de un día, sino que manejamos diplomados y cursos trimestrales en donde se profundizan muchos temas. Pero este tema de planificación familiar nos ha parecido bastante interesante poder profundizarlo ahora en este mes de aniversario de Coemotions con todos los obstetras. Así es que informes para aquellos que quieran inscribirse en el curso de ecografía en métodos de planificación familiar que se va a dictar por vía Zoom, pueden hacerlo al número 967-288-954.
este afiche está colgado en el fanpage que tenemos de Equemotions, de Obstetra Gloria, por si es que por ahí no escucharon el número, 967-288-954, ¿ya? Muy bien, y también invitarlos al premio que hay de concurso de TikTok. ¿Quién no quiere ganarse platita y más incentivos, más engreimientos a todos nuestros obstetras? Tenemos el concurso de TikTok, en las cuales las bases son mencionar la palabra Equemotions o obstetra Gloria Moreno. Tienen para enviar su video durante todavía una semana hasta el 21 de noviembre y vamos a publicar los resultados el 22 de noviembre. Van a ganar aquellos que tengan más likes. ¿Cuáles son los premios? Primer puesto, 200 soles y una beca integral para el curso de noviembre, que ahorita les vamos a decir cuáles son. Y segundo y tercer puesto, 100 soles y una beca integral para el curso de noviembre. Enviar sus videos también al número de la inscripción del curso de planificación familiar y ecografía, que es 967-288-954. Y ahora sí, a ver qué dice. En el TikTok pueden participar los de Ecuador, por supuesto, mi querida Alison. Si para eso son justamente los concursos virtuales, pueden ganar, obviamente lo transformamos al precio de dólares, Alison. Yo sé que allá son monedas dólares, así es que igual pueden participar. Muy bien, ya hace falta un full day. Ya les voy a tener noticias, ya estamos haciendo el programa para el siguiente año. Así es que ya vamos a tener noticias, mi querida Elisa. Lo prometido es deuda. Muy bien. Saludos hasta Guatemala, mi querida Alma Zacarías. Bienvenida a la transmisión que estamos teniendo. Les cuento que los cursos que se van a aperturar en noviembre son estos tres, están buenísimos. Y si quieres participar del sorteo de las medias becas, en este momento, para saber quiénes son los que se han quedado, coloca, por favor, tu nombre y cuál de estos cursos quieres para acceder al sorteo. Hematomas por ultrasonido, que iniciamos ya el próximo jueves 18 de noviembre. Morfología fetal por ultrasonido, que es la ecografía morfológica, que inicia el viernes 19 de noviembre, o informes ecográficos, que inicia el sábado 20 de noviembre. Los cursos se desarrollan de 8 a 10 de la noche, los jueves, viernes y sábados, ¿no? Hematomas los jueves, morfología los viernes e informes los sábados, durante 3 meses, ¿ya? Entonces, es importante que coloques ahorita, rapidito, nos quedamos con los pasajes a Argentina. Sí, es cierto. Tenemos muchísimo todavía por hacer, mi querida Elisa. Así es que coloquen, por favor, rapidito, su nombre completo y el curso, uno de los cursos a los cuales quieren participar de la media beca. Va a haber un sorteo de varias medias becas, así es que especifica el curso. Obviamente todos a veces quieren llevar los 3 cursos, ¿ya? Pero te pido que especifiques el nombre de uno de los cursos, el que más te guste, porque de esta manera vas a poder participar de esas becas, ¿ya? Ahora, si quieres, coloca pues tu nombre 3 veces, ¿no? También puedes hacerlo. Igual va a haber un sorteo de varias medias becas, así es que provecho. Por aniversario estamos con mucho en sorteos. Y aparte vamos a sortear las medias becas y la rotación de Volutracer, así es que ahí vamos a ver quiénes son los que salen ganadores. Estén atentos a los resultados. Y quiero compartir con ustedes las novedades que tenemos en el Diplomado de Ecografía Obstétrica. El diplomado es uno de los más solicitados que tenemos en el país y tenemos alumnos que incluso están viajando de Chile, de Ecuador, aquí a desarrollar prácticas. Gracias, de verdad. Tenemos grupos siempre de diplomado con más de 100 alumnos, por no especificar número, pero de verdad, muchísimas gracias. Y todo el esfuerzo que se ha hecho para hacer el diplomado vale la pena. Quiero que le echen un ojito a lo que se tiene en el diplomado de ecografía obstétrica que iniciamos justo el día de hoy. Este es el centro de entrenamiento para obstetras de Equemotions. Observen el ingreso, los ambientes, el ecógrafo con inteligencia artificial, los tipos de tecnología que se enseñan, la redacción de informes, los Volutracer, que son los máximos, sobre todo la guía personalizada, un alumno por equipo. Tenemos varios teclados, varios ecógrafos.
usan fantomas para perderle el miedo a la ecografía y ahora tenemos una realidad virtual. Tenemos además el aplicativo de realidad aumentada, las tablas ecográficas que tienen realidad aumentada y tenemos también los Zooms en donde nos reunimos para desarrollar preguntas y respuestas, la revisión de los videos que quedan grabados, la realidad virtual para uso de la ecocardio, es decir, los cortes de corazón fetal, y todo esto pues pensado para mejorar el nivel de ecografía de los obstetras. Así es que está a su disposición. Pedirles que aquellos que han sido nuestros alumnos nos recomienden, como siempre. Muchísimas gracias por las referencias. Siempre nos dicen, venimos de parte de tal alumno, de tal alumna que nos dijo que estudió aquí. De verdad, muchísimas gracias. Y acuérdense que tenemos 15 sedes en Perú a nivel nacional, ahí tenemos ahí los lugares, y una sede en Ecuador, en El Milagro, en donde también tenemos ya gran número de egresados. Cualquier tema de informes en cuanto a lo que es el diplomado de ecografía obstétrica, pueden comunicarse al 949-394-653. Hemos iniciado diplomado hoy. Desde temprano hemos estado desarrollando la clase. Quien por ahí recién se ha enterado puede escribir aún al 949-394-653, que hasta el día de hoy se van a aceptar de repente el ingreso, porque varios nos han estado haciendo la solicitud por interno. Porque de aquí no aperturamos grupo hasta de acá varios meses el próximo año. Así es que hoy es su último día. Muy bien. Entonces, para culminar, pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos haciendo varias actividades por aniversario, así es que síguenos en Facebook, Instagram, en YouTube y en TikTok como Obstetra Gloria Moreno. Muy bien. Quiero compartir con ustedes un poco de las actividades del aniversario. Tenemos aquí al equipo de Ecoemotions, una parte, porque por ahí algunos no me han venido, a Abelardo, darle las gracias por todo el apoyo estos años, a mi querida Aileen también, que saben que nos apoyan muchísimo, María, que también están todos ellos en la parte administrativa, el área de los ecografistas, mi querida Patti, Patricia Donaires, Noemí Ormeño, Ricardo de la Cruz, que también es docente del diplomado, contabilidad también con Nancy Ocas. En general, muchísimas gracias a todo el equipo y la familia de Ecoemotions. Y no solo los trabajadores directos, sino también miren todas las personas que son colaboradores de la empresa, de verdad, muchísimas gracias. Todas estas personas tienen mucho que ver con lo que se ha logrado para los obstetras en Ecoemotions. Muchísimas gracias también a los alumnos que han sido parte de Ecoemotions durante todos estos años. Si bien es cierto, estamos en un tercer aniversario de la empresa, tenemos ya muchos años enseñando ecografía y todo esto se ha logrado gracias a las buenas referencias de ustedes como nuestros alumnos y sobre todo creo que a la unidad que hemos tenido en todo este tiempo, ¿ya? Pueden aún inscribirse en el diplomado que me están preguntando. Tenemos varios meses que vamos a descansar, así es que les sugiero que se inscriban porque de aquí no tenemos apertura hasta por lo menos el próximo año. No vamos a hacer diciembre ni enero convocatoria, así es que pueden inscribirse en este grupo. Gracias a el señor Eduardo Herrera que nos hace la dispensación de gel, de papel ecográfico y también nos apoya con otras tecnologías, al señor Rubén Polo de Baruch Medical, en la cual también nos apoya con descuentos a los obstetras en los ecógrafos de la marca Sonoscape. También agradecer a todo el equipo de Cuídate Capacitaciones, a Cindy Sosa, a Sarela Banto, a Jessica Banto, a Ricardo, que también trabajamos como empresas aliadas y que nos apoyamos muchísimo. Y esa es la idea de que todos los obstetras pues estemos así trabajando de la mano, que veas a una obstetra que está con un emprendimiento y que te apoyes y que obviamente pues todos juntos sigan avanzando. Muchísimas gracias también a Innova, de Lisbeth Araucano, una obstetra emprendedora que también tiene todo el tema de merchandising y sobre todo tiene una creatividad muy grande que de verdad que la recomiendo muchísimo con todos los obstetras. Y agradecer a Inés también de la fanpage de Salud en Casa, en la cual ahora los obstetras tienen un espacio quincenalmente para hablar de ecografía a la población. Así es que con una página con miles y miles de seguidores. Felicitaciones.
Y también agradecer, por supuesto, a mi equipo ahí al fondo que está Obstetras Educando, ahí también estoy con ellos, que de verdad Obstetras Educando ha sido una plataforma internacional que ha podido hacer lograr que seamos referentes en muchos países y el éxito alcanzado en este año 2021 ha sido inimaginable. Así es que gracias Sandra Galindo, gracias Yesenia Juárez, gracias Jessica Banto, gracias María Sánchez de la Clínica María del Socorro, con Freddy, gracias a nuestro querido Fernando Leiva, psicólogo también, que nos ha ayudado mucho en el performance que hoy día ustedes ven en cada una de nosotras como expositoras. Así es que, de verdad que todo lo que ustedes ven ahora en pantalla es en base a un agradecimiento muy grande del apoyo que han dado todas estas personas. Así es que queríamos compartir todo esto con ustedes. Estamos muy felices de estar con estos 3 años de Ecoemotions, que en realidad son más años de docencia, pero son 3 formales. Y igual, de verdad, gracias por todo el cariño que recibo de cada uno de ustedes. Por ahí también está mi querida Baru, que la veo ahí también en la foto. Muchísimas gracias. Personas que de verdad, de todo corazón, siempre están apoyándonos. Gracias, 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 gracias. Y me despido, mis queridos obstetras, mi familia guinda, dándole las gracias a ustedes por la atención el día de hoy. He querido compartir un tema que me lo pidieron mucho, informes ecográficos. Voy a dejar la transmisión unas horitas hasta que compartamos los resultados del sorteo. Pueden aún seguir compartiendo la transmisión para que puedan irla viendo, ¿ya? Muy bien, saludos a todos, a cada rincón de los lugares en los que he viajado en todos estos años y sé que en muchos sitios nos siguen y también las gracias también a las asociaciones también que han estado acompañándonos y a los cuales también hemos ido a capacitar, a Asprolnor, a Asprol Sur, a Asprol Lima Este, también, a ver, no se me voy a pasar alguna, también a las asociaciones de estudiantes, a las diferentes universidades que nos han convocado, a los colegios regionales donde hemos expuesto. De verdad, tenemos muchas personas a las cuales agradecer. Muchísimas gracias.